Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Es un honor para estar aquí, para compartir una palabra de bendición, de exaltación, de edificación. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Vamos a continuar la línea de lo que hemos estado predicando, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que no es una oración católica que los católicos se hayan apropiado de, no, es una oración para todo creyente, para todo cristiano, para todo aquel que cree en Cristo. La oración está en Lucas 11. Vamos a leer desde el 1. Dice Lucas 11:1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por un nuevo día, Dios. Gracias porque podemos escuchar tu palabra. Gracias porque podemos predicar tu palabra con libertad. Gracias por ponernos en un país, Dios, en donde podemos predicar el evangelio, donde podemos escucharte y alabarte, exaltarte con libertad. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que por medio del Espíritu Santo tú nos ministres, Dios, y que le hables al corazón a todo aquel que escucha. Que tú le abras una puerta de salida a su tentación, Dios. En el nombre de Jesús, mira la condición de cada uno y mira, Dios, la debilidad de cada uno. Tú que te compadeces, Dios, de la debilidad de los hombres. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo fortalezca, Dios, la fe, que dé un espíritu de santidad que nos santifique aún más, Dios, a vivir una vida en santidad en honor a ti. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando el Padre Nuestro estaba siendo recitado por el Señor Jesús, nos damos cuenta cómo las palabras contienen tanto, y es una oración modelo para los cristianos. Jesús nos dice, cuando oren, oren así, y nos enseña cómo en sus líneas nos dan como los títulos de lo que debemos incluir en oración. Jesús nos dice en esta última línea, dice, no nos dejes caer en tentación. Jesús dice, oren al Padre para que no los deje caer en la tentación, para que no los deje caer en el día de la tentación,
para que no nos dejen caer en las pruebas, para que no nos dejen caer en el día en el que uno es probado. Cuando dice no nos dejes caer en la tentación, está incluyendo esa oración porque el Señor reconoce, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Señor reconoce la concupiscencia que hay en todo ser humano, la concupiscencia que hay en un predicador, en un pastor, en un profeta, la concupiscencia que hay en un apóstol, y incluye esa oración en el Padre Nuestro como un recordatorio de nuestra condición. Como quien dice, recuerden que ustedes son polvo y que ustedes no son nada. Esta oración del Padre Nuestro, ah, cuando pedimos no caer en la tentación, se nos recuerda nuestra debilidad, para que ninguno se ensoberbezca neciamente, ninguno, con soberbia y arrogancia, se atribuya algo a sí mismo. Ninguno se vanaglorie desde el momento en que el Señor dijo, velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Eh, Velad y orad para que no caigáis en tentación. Jesús, si hay algo que me gusta de Dios es que Dios es un Dios sincero, que Dios dice, Jesús dice lo que cuesta seguir. Jesús dice, el que no deje padre y madre, casa, posesiones, hijos, por mí, no es digno de mí. Jesús es un Señor sincero. Dios es sincero y no nos oculta la verdad. Y Él nos dice, mire, velad y orad para que no caigan en tentación. Nos está dando un, un consejo que si nosotros lo pusiéramos en práctica, cederíamos menos. Pero la Biblia es tan clara que a todo lo largo de la escritura nos enseña que nosotros somos propensos a la tentación y que todos tenemos tentaciones. Todos tenemos esa concupiscencia, esa naturaleza caída que le llama el pecado, que le llama la tentación, pero que se nos ha incrustado, se nos ha dado de una naturaleza nueva, de una naturaleza divina que lucha contra la antigua naturaleza. Y Jesús dice, no crean que por haberme aceptado a mí y por haber recibido el Espíritu Santo, ustedes ya no van a tener esos problemas. Dice, no, cuando oren, oren, Padre, no nos dejes caer en la tentación. Oh hermano, yo no tengo tentación. Mentira. Si supiéramos los pensamientos que tienen los santos, los hombres de Dios. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. El rey Salomón dice, en un momento, cuando se estaba desviando ya, dice, yo nada le negué a mis ojos. Todo lo que ellos quisieron, yo se lo di. A saber que miraba a Salomón. Gracias a Dios no había celulares ni computadoras. Pero ¿qué miraba? Entonces, todo, todo cristiano, toda persona tiene tentaciones. Y Jesús dice, oren al Padre, no nos dejes caer en la tentación. El incluirlo en el Padre Nuestro se nos recuerda que esa es la condición de un hombre que es la oración de un hombre que está desesperado, de alguien que conoce sus debilidades y dice, Señor, no nos dejes caer en la tentación. El que hace esta oración reconoce su debilidad, reconoce que es propenso, reconoce que no es imbatible, que no es un campeón, como se predica por allí. Tú eres un campeón, tú tienes que vencer y de repente el campeón está derrotado. No, aquí no hay campeón. El único que pudo soportar la tentación se llama Jesucristo. Entonces, la oración, líbranos,
de caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Es la oración de alguien que sabe que puede fallar, que es una posibilidad, pero su deseo de permanecer en santidad lo lleva a hacer esta oración al cielo, a elevarla. Le dice: Señor, no permitas que te falle. No permitas que yo haga lo malo, no permitas que yo haga lo que no te agrada, no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Porque el ceder a la tentación trae mucho mal. Hay quienes que ceden y el mal no lo ven, pero hay mal. Cada pecado trae sus consecuencias. Hay unos pecados que las consecuencias son más escandalosos, pero como quiera trae consecuencias. El problema aquí no es que haya pecado más pequeño que otro. Si, lo que pasa es que hay pecados que tienen que las consecuencias no se ven, pero las hay. Una, ceder a una tentación, por ejemplo, de índole sexual. Uy, adulterio, adulteró fulano, fulana. Las consecuencias son más escandalosas. Pero ceder ante cualquier tentación es pecado. Entonces, conociendo la condición de cada uno, todos deberíamos orar así: Señor, no nos dejes caer en la tentación. Si hay algo que el apóstol Pedro tenía, y es que el apóstol Pedro era muy valiente. O tal vez valiente no es la palabra correcta, era pronto para hablar. No lo pensaba. Decía: no, Señor, de ninguna manera, yo nunca te dejaré. Primero muerto, primero que pasen por mí, pues yo nunca te negaré. Ay, Pedrito, es cierto, te digo que antes que el galle canto dos veces, tú me negarás tres. No, Señor, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Porque el apóstol Pedro se creía un campeón y no sabía que la tentación está presta a todos. Y en el día de la prueba, se dio y le dijeron: tú eres de los seguidores de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que tú eres uno de sus seguidores? Le dice: no, yo ese hombre yo no lo conozco. No, no, pero es que nosotros te vimos caminar con él. No, 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 yo solo iba caminando, yo ese hombre yo no lo conozco. No, pero es que tú hablas igual como él. No, no, que yo no lo conozco, que yo no sé quién es. Y en ese momento cantó el gallo. Y Jesús lo volteó a ver con una mirada diciendo: Pedro, te lo advertí. El desconocer la naturaleza caída del hombre lo lleva a darse libertades que no debe, y esas libertades lo orillan, lo acorralan y al final cede a la tentación. Una de las estrategias de guerra que tenían los pueblos eh, bíblicos de Israel y los otros pueblos era que ellos sitiaban. Ellos no iban directamente a la guerra, sino que ellos sitiaban. Y sitiar es ponerse alrededor, a la expectativa, acechando. Entonces, cuando un cristiano desconoce su condición pecaminosa y se cree un campeón y que no puede caer, se descuida y de repente empieza a darse ciertas libertades porque nadie cae de la noche a la mañana. Nadie cae, nadie va cantando gloria a Dios, aleluya, y de repente, como si caer en pecado fuese caer en un hoyo, de repente, caer en un hoyo, caí en pecado. No, nadie cae así. El que cae
no es que caer en pecado, más bien diría terminó en pecado, porque en su caminar se da ciertas libertades que no debe y de repente empieza a ver cosas que no debe y a escuchar cosas que no debe y a juntarse con personas que no debe y a hacer cosas que no debe. Entonces termina en pecado. Entonces, cuando alguien termina en pecado es porque se sobreestimó. Dice, no, yo de ninguna manera. No, eso para mí no. Y se da las libertades. Entonces, cuando alguien no tiene cuidado de lo que ve, de lo que oye, de lo que escucha, de lo que habla, eh, desconoce, no sabe discernir lo que es tentación. La tentación, hay un instinto en el ser humano que es el instinto de supervivencia. Instinto de sobrevivencia. Es un temor que es bueno porque el instinto de supervivencia, por ejemplo, mi instinto de supervivencia me da un temor a la hora de cruzar la calle. Nadie cruza la calle, una intersección, una autopista sin ver a ambos lados. Bueno, el ver a ambos lados, ese es el instinto de supervivencia. Está enfrente de la calle y alguien ve a ambos lados, dice, no, yo no quiero morir. No le tengo miedo a la muerte, pero tampoco quiero morir. Entonces su instinto de supervivencia, de sobrevivencia, lo lleva a ver a ambos lados. Está el otro extremo que es el miedo. El temor te hace ver a ambos lados, el temor a morir, pero el miedo te impide salir de casa. Entonces, en la vida espiritual también hay algo así. Y es que cuando se desconocen las tentaciones, se desconoce la condición del hombre, dice, no, yo de ninguna manera, es cuando se dan las libertades y ceden a la tentación. El que no está expuesto a la tentación, ¿cómo va a caer? Pero el que cae es porque estuvo expuesto demasiado tiempo en la tentación. Todos tenemos tentaciones, todos, absolutamente todos. Desde Adán hasta Jesús, dice que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra concupiscencia, pero él pudo vencer. Los demás no vencimos. Entonces, cuando hay personas que no reconocen su condición, pues yo recuerdo, por ejemplo, en Lucas 18, en la oración de aquellas dos personas, del publicano y el fariseo. Que es el fariseo, gracias a Dios, porque yo no soy pecador. Mire qué mentira. Vamos a leerlo. Lucas 18, desde el 10. Dice, vamos a leer desde el 9. Parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, ellos se creían campeón, que los demás se dieron porque son débiles. Los demás dijeron, no, porque usted es carnal, usted se dio, aprendan a mí. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está a la par mía. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vemos cómo pueden haber personas que tienen un alto concepto de sí mismo, más alto que el que deben de tener. Dice, no, yo de ninguna manera, pero Jesús dice, oren al Padre, Padre, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes, Dios, caer en tentación. Yo me imagino con aquel espíritu que Jesús le dijo, oren al Padre, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos del maligno. Porque la tentación es la trampa que pone el enemigo. Pero cuando el cristiano cae a la trampa, vienen males, vienen consecuencias. Entonces, Jesús le dice esta parábola porque, no sé, puede ser que hayan personas entre los seguidores, entre las personas que estaban cercanos a Jesús, que menospreciaban a otros. No sería nada diferente a lo de hoy. Que hay personas que tienen un legalismo y un evangelio riguroso y, y se subestiman a los que no tienen la rigurosidad que tienen ellos. No, porque usted es carnal, usted debe de... Entonces, eh, eh, no se acuerdan que ellos también tienen la misma concupiscencia. Entonces son los que terminan en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué un pastor termina en pecado? Porque un profeta está lleno de ego, de vanagloria. Se infló y le creyó la mentira a Satanás. Tú eres el campeón. Entonces Jesús dice, Jesús es un Jesús sincero, un Señor, un Dios sincero. Y dice, oren al Padre y díganle, Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esa es la oración de alguien que reconoce que ha fallado y que puede volver a fallar. Señor, ayúdame, no me dejes caer en tentación. Yo no quiero caer, ayúdame, no me dejes caer en la tentación. 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que nos dice de que a todos se nos viene tentación, tentación de robar. De repente hay un dinero, nadie está viendo, pero Dios da la salida. Dios no tenta a nadie. Dios no es tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Es por nuestra concupiscencia que somos tentados. No es que uno tiene más concupiscencia que el otro, todos la tenemos por igual. El problema es que estamos demasiado expuestos a la tentación. Vemos demasiadas películas con tentaciones. Ven demasiadas novelas con tentaciones. Tienen demasiados amigos que lo inducen al pecado. Entonces, como dice la Biblia, ¿quién puede caminar sobre las brasas sin que se queme los pies? La exposición a la tentación, la demasiada exposición a la tentación es lo que lo orilla. Si de repente hay alguien que cedió a la tentación, no, no lo juzgue. Tal vez usted no ha estado en la condición de él.
en el entorno de él. Tal vez sus males no sean los mismos que los de él, pero si lo fueran, las tentaciones de él no son las mismas suyas. Usted tiene las suyas, pero él las de él. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Gálatas 6:1. O sea que esto no es de que ver en qué cayó fulano. Y tengo que cuidarme porque no sea que yo también. ¿Sabe que hay algunos que caen por eso, porque piensan como el fariseo? Fulano se fue por eso, se fue de la iglesia. Eso ya decía yo que no era cristiano genuino. Aprendan a mí. Entonces tienen un alto concepto de sí mismos y se olvidan que también son polvo. ¿Qué dice Jesús acerca de las tentaciones, acerca de la prueba? Hay una parábola en Mateo 13:20, que es la parábola del sembrador. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En Lucas 8, que es la misma parábola, el mismo versículo, Lucas 8:13, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lo que impide a un cristiano dar fruto y crecer es que caen en la tentación y no tienen un buen testimonio. Hay personas a lo largo de toda la era cristiana de que por falta de testimonio no pueden ejercer todos los dones que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque ceden a la tentación. Se les olvidó de que son polvos. Se les olvidó que la concupiscencia es como un león que a veces puede que esté dormido, pero no porque esté dormido no significa que no sea feroz. Pero cuando se despierta es un león feroz. Y un pecado llama a otro pecado, y un abismo llama a otro abismo, y de repente el hermano ya no está con nosotros. Anda en el mundo. ¿Qué pasó? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pero Efesios 6:13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Otra versión dice, para que cuando llegue el día de la prueba puedan resistir hasta el fin. Dios no nos ocultó nuestra naturaleza. Al contrario, nos lo dice todo a lo largo de la escritura, que somos propensos a pecar. El pecado todavía nos puede alcanzar. Puede que estemos cerca del cielo y desde allí, si nos descuidamos, bajamos nuestra vida espiritual y caemos en pecado. Caemos en la tentación y cedemos y terminamos en pecado. Pónganse toda la armadura de Dios.
porque cuando llegue el día malo, el día de la prueba, puedan resistir hasta el fin. Si hay algo que Jesús hizo fue soportar la tentación, la soportó hasta el fin. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Mire el sumo sacerdote que tenemos nosotros. Dice que Él no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea que la tentación no es pecado. Usted puede ser tentado, pero hasta que no ceda a la tentación, no es pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. O sea que podemos ser tentados y eso no se nos cuenta como pecado, pero cuando cedemos a la tentación, da a luz el pecado y el pecado da a luz muerte. Entonces nuestro Señor Jesús es un Señor que Él también fue tentado. Y Él dice, Padre, yo sé lo que es estar en esta condición de hombre, yo sé lo que es estar en este cuerpo, yo sé lo que es tener estos ojos, yo sé lo que es tener este corazón, yo sé lo que es estar en medio de la maldad, en medio de un pueblo idólatra. Y entonces dice, Padre, yo me compadezco de ellos, yo sé lo que ellos pasan. Cuando alguien cae en tentación, no crea que Jesús lo está esperando con un látigo. No, se duele. Se compadece de nuestras debilidades. Se compadece. Mire cómo debe de ser un líder espiritual. Mire cómo debe de ser un pastor, un apóstol, un profeta. Dice, porque nuestro sumo sacerdote, que era el líder, era el sumo líder. Dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Mire nuestro líder, el pastor de los pastores, Jesucristo. Él se compadece. Oh, por eso cuando aquella mujer que le encontraron en el acto del adulterio le iban a apedrear, Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se agachó a escribir algo en el suelo. Y cuando se levantó, ya todos se habían ido y le preguntó, ¿y dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Ve en paz y no peques más. Mire que nuestro líder es uno que no condena porque reconoce la condición del hombre. Reconoce que el tentado, el pecado dice que tan fácil nos envuelve. Reconoce y dice, no, ven paz. Yo tampoco te condeno y no pegues más. Perdona y no condena. Cuando alguien cede a la tentación, no crea que Dios está enojado. Dios está triste. Pero Dios anhela que usted pida perdón, se arrepienta y regrese y que ore esta oración. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Dios. Oh, qué Señor, qué Dios, qué Maestro tenemos, que Él tuvo que haber experimentado lo que experimentamos nosotros para vivirlo en carne propia y decir, no, estar en este cuerpo es tremendo. Las tentaciones que hay aquí en la tierra, eh, Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por eso él mismo dice, velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso él dice, velad y orad. ¿Cuánto oraba el Señor? Oraba mucho. Ah, pues la clave está allí
para soportar la tentación en la oración. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Si de repente hay alguien que está escuchando que tal vez ha sido azotado por las tentaciones, mire, esta es la clave. Dios le dice hoy, velad y orad para que no caigáis en tentación. Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Difícilmente un hombre cristiano pueda llevar una vida en santidad sin comunión con Dios, sin comunión con el Espíritu. Difícilmente va a poder controlar ese león que lleva dentro. El enemigo número uno suyo es usted mismo. Hay personas que han conquistado ciudades, pero no se han conquistado a sí mismos. No pueden conquistar su espíritu. Como una ciudad amurallada, como una ciudad sin murallas, dice, es el hombre que no controla su espíritu, que no controla sus deseos. Como una ciudad sin muros, es el hombre que no controla sus deseos, está expuesto al enemigo, no tiene protección. Porque la tentación, eh, el hombre se da ciertas libertades y como todavía no ve consecuencias, se las sigue dando. Porque la santidad es eh, la santidad y la tentación es una línea fina, es una línea en la arena. Y las personas se acercan a la línea en la arena y cada vez que se acercan a la línea, al límite de lo que es permitido y lo que no, se acercan al límite de lo que es pecado y lo que no, cada vez que se acercan a esa línea en la arena, tiran arena sobre la línea. Y cada vez que llegan al límite, la línea cada vez se difumina. Ya no está tan clara y de repente, de tanto llegar al límite, la línea se borró, le cayó mucha arena y ya no ven el límite y se van. Dice, oh, pues yo puedo llegar hasta aquí. Pero el que reconoce las tentaciones y reconoce la condición y reconoce el mal y las consecuencias del pecado, ora y dice, Padre, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Padre, no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. Esa oración es a alguien que ha pecado, se ha arrepentido, ha sido perdonado, pero que sabe que está propenso a pecar. Es aquel que lucha y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué? ¿Por qué hago lo malo? ¿Por qué lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y se desespera por una vida de santidad y vuelve a Dios y dice, Señor, perdóname, no me dejes caer en tentación, no te quiero fallar. Esa es la oración de alguien que anhela vivir en santidad. El impío no orará eso. El impío hace esa oración como una rutina, como oran los católicos, que la oran sin entender el significado de cada palabra. Pero cuando entendemos que nosotros debemos orar por, por no caer en tentación, nos acordamos que somos polvo. O si tan siquiera todos nos acordásemos de eso, al momento de ver a alguien que se dio a la tentación, con humildad lo atenderíamos y no juzgaríamos.
Dice Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación. Sepa, mi amado hermano, que si usted está teniendo muchas tentaciones, sepa que los demás también. Sepa que todos aquellos personajes bíblicos también. Elías fue un hombre sujeto a pasiones. Moisés fue tentado cuando estaba en el palacio en Egipto. Dijo, bueno, yo puedo quedarme aquí y vivir de los placeres. Pero dice que no, que él rehusó llamarse hijo de Faraón, hijo de la hija de Faraón, y rehusó a vivir a los placeres de Egipto y prefirió el vituperio de Cristo. Ese es alguien que anhela estar en santidad. Y Dios lo llamaba a Moisés amigo. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si la tentación trae consecuencias, trae males, el resistir la tentación también trae una corona de vida como premio. Yo no sé cuántas veces ha cedido usted a la tentación, pero si ya lo ha hecho, usted habrá experimentado las consecuencias de ello, los males. Pero los que resistimos a la tentación, los que resisten a la tentación, recibirán una corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias a Dios porque tú eres un Dios sincero que nos dice tal cual. Te pedimos, Dios, que no nos dejes caer en tentación, que nos ayudes a estar en santidad. Permítenos estar en santidad como un olor grato a ti, Dios. En el nombre de Jesús, pon un espíritu de santidad, Dios, una fuerza para poder resistir. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Fueron tus palabras. Oh Dios, queremos estar velando y orando para poder resistir. Que toda la armadura de Dios nos sirva para apagar los dardos encendidos del maligno. Oh Dios, y si hay alguien que ha cedido, Dios, conforme a tus muchas misericordias, restáuralo, Dios. Restaura su corazón, quita su culpa del pecado y devuélvele el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Tú eres un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Compadécete de aquellos que han cedido, Dios, que han caído, de aquellos que están viviendo las consecuencias de su pecado. Compadécete de ellos, Dios, y levántalos, restáuralos y vuélvelos a poner en pie. Ponlos en pie, sácalos del pozo en el que están, de la esclavitud, de la cárcel en la que están, Dios, y que sean restaurados, y que su ministerio sea restaurado, y que su vida sea restaurada. En el nombre de Jesús. Tú eres uno que se compadece, Dios. Compadécete hoy por tus muchas misericordias. Y te damos gracias, Dios. Sabemos que tú no dejarás caído para siempre al justo, sino que lo levantarás. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar
Tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga.